Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a esta sesión, que es una presentación de un libro a cargo del profesor Antonio Santos, al que pues voy a presentar y luego posteriormente ya él pues impartirá una pequeña charla y ustedes también le podrán preguntar aquello que deseen. Antonio Santos, supongo que muchos ya lo conocen, es doctor en Historia del Arte y es profesor en la Universidad de Cantabria de Didáctica de las Ciencias Sociales. Además es miembro del Consejo de Dirección del Aula de Cine de la Universidad de Cantabria, colaborador habitual también en sus actividades, en los cursos de extensión, seminarios, presentaciones también de la Filmoteca Universitaria. Y bueno, pues este mismo año colaboró en uno de estos seminarios precisamente en torno al director, a este artista en términos más amplios, que es Hishori Teshigahara, del que ha escrito este libro que hoy va a presentarnos. Entre sus líneas de trabajo actuales pues estarían, por ejemplo, la imagen como vía de acceso al conocimiento de la sociedad y de sus representaciones, la educación crítica de la mirada y el cine como recurso didáctico en la enseñanza de las ciencias sociales. Y algunos de los libros que ha publicado hasta el día de hoy serían Kenji Mizoguchi, La trama policial en el cine, Yasuhiro Ozu, Elogio del silencio, El sueño imposible, aventuras cinematográficas de Don Quijote y Sancho, Barataria la imaginaria, el ideal utópico de Don Quijote y Sancho, En torno a Noriko, Primavera tardía, Principios de verano, Cuentos de Tokio, Tierras de ningún lugar, Utopía y cine, o Tiempos de ninguna edad, Distopía y cine. Y bueno, pues hoy, después de hacer una estancia, de tener una estancia en Japón y haber hecho un estudio muy minucioso sobre este artista, pues hoy viene aquí a presentarnos este libro magníficamente editado por la editorial Shangri-La. Y bueno, pues podremos ahora en torno a 30 o 40 minutos tener la oportunidad de conocer un poquito más sobre el autor y sobre el trabajo que ha estado realizando, un trabajo extraordinario. Así que nada, Antonio, como siempre, ya nos conocemos desde hace 20 años. Un placer tenerte aquí y si no te importa, yo me voy a sentar también para poder escuchar. Ponte cómodo, faltaría más. Venga, gracias. Muchas gracias, Guillermo. ¿Se me oye ahora bien? Bien, pues buenas tardes. Gracias de nuevo, Guillermo, por tus generosas palabras y por tu hospitalidad. Me alegra mucho estar aquí en el Ateneo. Ya había venido hace algunos años, también con Guillermo. Aquí presentamos mi libro anterior, Tiempos de ninguna edad, distopía y cine, y fue una experiencia muy grata. Estoy viendo a Marisa Samaniego. Aquí hicimos también una sesión dedicada a literatura y cine. Habla aquí de Las uvas de la ira. En fin, que es un espacio que para mí es muy entrañable, me encuentro muy cómodo y agradezco mucho su presencia de tantos amigos, de tantas amigas, que hacía tiempo que no nos veíamos y que coincidimos en un buen lugar, en el cine, para hablar de obras literarias, de obras artísticas y de obras cinematográficas. Muchas gracias de nuevo y de verdad, de todo corazón, espero que disfruten de la velada. Voy a hablarles de mi libro Jardines de Piedra, Hiroshi Teshigahara, Cine, Roca y Bambú. Es un libro que me ha llevado mucho tiempo de trabajo y 2 estancias en Japón, que he conseguido gracias a la generosa ayuda de la Japan Foundation y de la Ishibashi Foundation, que me proporcionó 2 becas con las que pude viajar por todo el país buscando las huellas y los restos de la obra de este artista polifacético, porque van a ver que su obra va mucho más allá de la obra cinematográfica. Como resultado, pues se encuentra el libro muy bien editado, como ha dicho Guillermo, un libro muy bien editado en el que además el editor Shangri-La ha tenido la amabilidad y la generosidad de publicármelo íntegro. No me ha quitado ni una coma y ha hecho un trabajo esmerado tanto en la reproducción de las ilustraciones como en la maquetación del texto.
Así que realmente no tengo quejas. El libro está tal como yo deseaba. Incluso quizá les pueda parecer muy extenso, pero lo cierto es que la obra de Teshigahara da para mucho. Tengo que decirles además que este es el primer libro que se publica sobre Teshigahara en español. No es del todo cierto, porque el año pasado el Festival de Cine de San Sebastián sacó una pequeña monografía que se limitaba a la transcripción de unos textos de unas entrevistas con Teshigahara. Pero Teshigahara, como tantos otros artistas visuales, es un artista que se expresa bien a través de la imagen y no tanto a través de la palabra. Con lo que realmente ese libro que sacó el Festival de Cine de San Sebastián no resulta muy ilustrativo ni muy informativo sobre lo que es el conjunto de la obra de Teshigahara. Yo diría que este es el trabajo no solamente más completo que se ha publicado en España o en Europa, sino me atrevería a decir que incluso en Japón. He tenido ocasión de estar allí, ahora con el Google Translator es posible acceder a fuentes internacionales, he manejado fuentes japonesas, aunque sea a través de ese recurso de inteligencia artificial, y me atrevería a decir que es la primera vez que un estudio aborda en su integridad la obra de este cineasta y de este artista multidisciplinar. Porque van a ver que Hiroshi Teshigahara no solamente es un director de cine, y bueno, un buen director, sino que además se ocupa de otros muchos terrenos. Además de director de cine, que es la faceta por la que se le conoce fuera de Japón, fue un maestro de ikebana, fue maestro de cerámica, experto en caligrafía, diseñó jardines, fue experto en las tareas del té y la última obra se dedicó a las artes del bambú, además de dirigir ópera, además de dirigir obras de teatro y otras actividades en las que no me voy a extender. De hecho, el libro lo he titulado a lo largo de un recorrido diverso, he titulado uno de los capítulos los 7 caminos de Hiroshi Teshigahara. He reconocido 7 caminos, 7 artes, y son esas 7 artes a las que nos vamos a referir a lo largo de todo el libro. En todas ellas el cine ocupa un lugar destacado, pero nunca exclusivo. Siempre se produce el juego de diálogo, de intercambio, de relación estrecha e íntima entre el cine y todas las artes. Yo creo que pocos artistas han conseguido hacer un diálogo tan fluido entre artes diversas como ha conseguido Hiroshi Teshigahara, haciendo buena la expresión del cine como séptimo arte, aquella intuición verdaderamente luminosa que tuvo Ricciotto Canudo a principios del siglo XX y que se materializa a finales también del siglo XX en la obra de Hiroshi Teshigahara. Lo que pasa es que, y esta es la peculiaridad de Teshigahara, Teshigahara no solamente vincula las artes tradicionales, sino que además incorpora otras artes propias como son la caligrafía, el ikebana, la cerámica, las artes del té y del bambú, todo en un contorno artístico de naturaleza global, total, en el que todas las artes parece que se retroalimentan y conviven de una manera estrecha y armoniosa. Hiroshi Teshigahara, por tanto, o el diálogo entre las artes. Voy a empezar por presentarles un poco a su familia. La historia y la vida de Hiroshi Teshigahara no se puede desligar de Sogetsu, que es la escuela de ikebana que fundó su padre, Sofu Teshigahara, en 1927, exactamente en el mismo año en que nace Hiroshi Teshigahara. Aquí tienen al maestro Sofu, el fundador de esta escuela de ikebana. Como saben, el ikebana es el arreglo floral. Es un arte muy tradicional japonés y muy normativo. La peculiaridad que tiene Sofu es que intenta llevar el mundo del ikebana al arte contemporáneo. Considera que el ikebana no es un arte esquemático, normativo, canónico, sino que admite rupturas y que puede ser un arte del siglo XX, un arte de vanguardia, un arte de ruptura como cualquier otro arte. Así que se decide a utilizar nuevos elementos, a romper con los moldes y con los esquemas tradicionales, a hacer otro tipo de soportes y a conseguir de esta forma un arte, el ikebana, completamente actual, a lo que él mismo calificaba como escultura. El ikebana para Sofu Teshigahara es una forma de escultura, pero ahora ya no se esculpe con madera, ni con piedra, ni con mármol, sino con flores y con hojas, otra forma de escultura relacionada con el arte contemporáneo. Cuando muere el maestro Sofu, a principios de los años 80, le sucede su hija Kasumi, que era una alumna, claro, de Sofu y una experta en el arte de ikebana que seguía al pie de la letra los dictados de su padre. Pretende mantener el ikebana, un ikebana muy elegante, pero atendiendo a estos principios de ruptura. ¿Qué sucede? Que a los pocos meses de asumir la dirección de Sogetsu, Kasumi
muere, fallece repentinamente, con lo que Sogetsu se queda descabezada. No queda nadie que pueda sustituirla. No le queda más remedio a Hiroshi Teshigahara, a quien tenemos aquí ahora en la diapositiva, que sucederles, porque de lo contrario la escuela se perdería. Hiroshi Teshigahara estaba realizando una prometedora obra y una brillante trayectoria como cineasta, pero no le queda más remedio que romper su trayectoria como cineasta si quiere mantener la escuela de Sogetsu viva. Una escuela que llegó a contar en sus mejores momentos con cerca de 1 millón de socios repartidos por todo el planeta. En Japón pues fue una de las escuelas más exitosas. Imagínense lo que es mantener una escuela de este calibre, que no solamente es dar clases, también tiene que programar actividades, llevar la gestión empresarial, la gestión económica, la gestión de personal. Todo eso era complicadísimo y claro, le apartó por completo a Teshigahara del mundo del cine. Cuando Teshigahara falleció en el año 2000, su hija Akane, a quien la tienen aquí a su lado, fue quien le sucedió al frente de Sogetsu como Iemoto. Iemoto es el gran maestro. El actual Iemoto es Akane Teshigahara, que mantiene viva y pujante esta escuela Sogetsu de Ikebana contemporáneo. Pero la historia de Hiroshi Teshigahara va más allá del Ikebana, al que se dedica por vocación familiar y por necesidad empresarial. Hiroshi Teshigahara empezó estudiando pintura, y además pintura occidental. A él los artistas que más le gustaban eran los surrealistas, particularmente sentía devoción por Salvador Dalí y Pablo Picasso. En este punto les diré que Hiroshi Teshigahara se sintió en todo momento muy próximo y muy cercano a los artistas españoles, como vamos a ver ahora. En 1950 se gradúa en artes, en arte contemporáneo, en la especialidad de óleo. Y tienen aquí pues algunas de las muestras que pude encontrar cuando estuve en Japón. Esta chica sentada, que verán que tiene una naturaleza como muy próxima al expresionismo. Hay muy poco de japonés, guarda mucha relación con la pintura internacional y particularmente con la europea. Este otro se titula El banquete y podría recordarnos también un poco quizá a los muralistas mexicanos, por los que Teshigahara también sentía mucha devoción. O esta que se llama Hooter Island. Hooter es el equivalente a Mermaid, sirena. La isla de las sirenas, en la que verán que la proximidad con la obra de Salvador Dalí es muy acusada. Una obra completamente surrealista que demuestra hasta qué punto la obra de Teshigahara fue capaz, en sus años de juventud, de explorar estos mundos de la vanguardia europea y de apropiárselos de una manera, yo creo que personal y sugerente. Tienen aquí el texto que pronuncia el propio Teshigahara. Cuando advertía la dificultad de retratar problemas internos a través del óleo, descubrí que el cine ya ofrecía un medio idóneo para representar esos asuntos que tanto me preocupaban. Porque Teshigahara siempre ha tenido una sensibilidad social muy acusada. A él le interesaba mucho contemplar el mundo como un espacio de encuentro y de confrontación, un espacio dialéctico. Él sentía siempre mucha proximidad por las personas desheredadas, por las personas marginales, se sentía muy ofendido ante determinadas circunstancias sociales y él siempre se posicionaba desde la juventud con la gente más desfavorecida. Y eso pues veía que la pintura podía representarlo, pero también encontraba en el cine un recurso mucho más potente y mucho más capacitado que le permitía representar esos problemas sociales de una manera mucho más global que lo que podía hacer la pintura. Eso le llevó directamente al cine y las primeras películas que realizó, además de ese interés artístico que es connatural en su obra, pues también le permitía enfrentarse con problemas sociales de una manera intensa y elocuente desde el punto de vista cinematográfico. En relación con su obra pictórica, les diré que en 1959 Hiroshi Teshigahara, acompañado de su padre Sofu, a quien tienen aquí en la pantalla, viajó por España, donde se sintieron completamente fascinados por la obra de Gaudí, a la que luego nos referiremos. Pero sobre todo le interesaba conocer en persona a Salvador Dalí, que era amigo personal de su padre. Aprovechando la estancia aquí en Barcelona, donde presentaron una exposición de Ikebana y de esculturas de Sofu, se desplazaron a la casa que Salvador Dalí y Gala tenían en Port Lligat en mayo de 1959. Fue un encuentro verdaderamente emocionante en el que el propio Sofu
improvisó una escultura en ikebana sobre una forma zoomórfica. Quienes estuvieron conmigo en el curso el pasado mes de abril recordarán que era un ikebana con forma de jirafa que tratábamos de identificar con la figura de la jirafa en llamas característica de la iconografía de Salvador Dalí. Esto es, este ikebana de alguna manera pretende representar el espíritu creativo, indoblegable, imposible de domesticar de Salvador Dalí, desde esa vertiente. Y aquí tienen pues a Gala, a Salvador Dalí y a un invitado que llegó, un cineasta catalán, José Pal Latorre, que hizo a su vez una película sobre la película que estaba haciendo Hiroshi Teshigahara. Y este fue uno de los argumentos que vimos en el curso, cómo esta visita a Salvador Dalí se podía contemplar desde una doble perspectiva. Desde la película japonesa de Hiroshi Teshigahara, que filmó todo el acontecimiento, y desde la vertiente de José Pal Latorre, con lo que tenemos la misma historia desde dos perspectivas distintas. Así lo resume el propio Hiroshi. Fue un acontecimiento de ensueño ser invitado a la casa del señor de la guerra surrealista con mi padre. Dalí era esquivo y era grande por naturaleza, alguien a quien no se puede olvidar. Y de hecho, lo comprobamos también cuando analizábamos las películas, pudimos comprobar cómo ese mundo onírico, el mundo de los sueños, el mundo del inconsciente, en claves siempre sociales, era una presencia recurrente en las películas de Hiroshi Teshigahara, sobre todo en los primeros largometrajes que realizó en compañía de Abe Kobo. Aquí tienen una publicación de Hiroshi Teshigahara, uno de sus muchos catálogos de arte, en el que rescaté esta idea. Para él, la pintura e incluso el ikebana eran insuficientes para representar ese mundo rico y conflictivo con el que él se enfrentaba y que él quería representar a través de un soporte artístico polivalente, multidisciplinar y prácticamente infinito, prácticamente inagotable. Este soporte es el que le proporciona el cine. Así lo reconoce el propio artista. Entendí que el cine me permitía expresar más claramente lo que quería decir y por eso entré en las películas. Al pasar de un arte a otro, advertí que el cine era mejor para mí. Pensé que era el medio más adecuado de expresión. El cine, como la cerámica, son moldeables, lo que hace que estos materiales sean muy interesantes. El cine es moldeable, como lo es la propia cerámica. Es el arte de nuestro tiempo, el arte de la globalización, el arte que funde todas las artes, lo que encaja perfectamente con los objetivos estéticos de Hiroshi Teshigahara, pero también con los objetivos sociales y políticos, que le permiten representar el mundo como un espacio de discusión y de conflicto de naturaleza dialéctica. Y en claves muchas veces surrealistas, oníricas, buscando representar este mundo interior a menudo complejo, paradójico de sus personajes y de las situaciones que quiere representar. Mi vocación, añade Teshigahara, se abrió bajo esas circunstancias, cuando aquellos que se consideraban los herejes del cine me facilitaron una escala. ¿Quiénes son los herejes del cine? Pues bueno, en primer lugar y por encima de todo, Luis Buñuel. De nuevo un artista español. Siempre consideró que el artista suyo de cabecera era Luis Buñuel, porque reflejaba ese mundo onírico, ese mundo surrealista a través de películas y porque además hacía una crítica feroz de la sociedad de su tiempo, contemplada también como un espacio dialéctico, de conflicto entre oprimidos y opresores, como se ve en Las Urdes, Tierra sin pan. El primer largometraje que realizó Teshigahara se titula Otosiana, La trampa, del año 1962, y es una película que guarda muchísima relación con el mundo de Luis Buñuel. De hecho, aquí es perfectamente fácil, sencillo, reconocer la huella de Las Urdes, Tierra sin pan, pero también de Los Olvidados, que era la película o una de las películas predilectas de Hiroshi Teshigahara. Lo ven aquí incluso en estos perros que suben por una loma y se pierden en el infinito. Esta imagen le impresionó, la capturó de manera casi accidental Teshigahara, pero quiso mantenerla en la película porque decía que le recordaba más otra obra de otro artista español fundamental como es Goya, El perro enterrado,
por el cuello, que está en el Museo del Prado. Bueno, pues esta es otra pintura que a Teshigahara le inquietaba muchísimo y que consideraba que esta imagen de los perros asilvestrados, salvajes, que se pierden en la montaña, guardaban relación con el mundo de Goya, también con el mundo de Luis Buñuel, con ese mundo digamos que dialéctico, turbio y lleno de paradojas. De hecho, es curioso esta película porque es como una especie de relato de fantasmas. Son personajes que son asesinados y son devueltos a la vida para mantener incluso desde el más allá ese conflicto dialéctico con el mundo en el que viven. Es igual de pobre, mísero y brutal el mundo material, el mundo de la vida, como el mundo de los fantasmas que sigue después de la muerte. Por tanto, fíjense qué paradoja, una historia de fantasmas, pero contada en claves realistas y en clave de dialéctica, de lucha de clases, entre oprimidos y opresores. Y realmente lo consigue muy bien. La siguiente película que hace en el año 1963 es La mujer de la arena, que es su película más reconocida y famosa. Es la película de la cubierta del libro. Un hombre se pierde en un desierto de arena, va a caer en un pozo de arena, queda ahí atrapado en compañía de una mujer y no pueden salir de ese pozo, entregados a un trabajo absurdo de tener que sacar continuamente la arena porque de lo contrario quedarían enterrados en ella. He querido hacer una lectura de esta parábola como del absurdo de la existencia humana, no muy distinta de los existencialistas europeos, de Sartre y de manera muy particular de Albert Camus. Esto es muy fácil reconocer el mito de Sísifo, al que Camus dedicó uno de sus ensayos literarios, en la historia del hombre que se pasa toda la película subiendo y bajando y que termina precipitándose en ese pozo de arena que se descubre como un lugar de paradojas, un lugar donde encuentra una suerte de libertad en medio de la esclavitud y donde encuentra la plenitud del espíritu en medio del desierto y en medio de la nada, en compañía de esa misteriosa mujer. Y la tercera película es Tanin no Kao, El rostro ajeno, que es una parábola también existencial. Verán que el personaje está completamente cubierto por vendas, porque es un ingeniero que ha sufrido un accidente en una fábrica química que le ha dejado el rostro completamente calcinado. A partir de aquí, en compañía de un médico de naturaleza mefistofélica, decide reconstruirse la cara y construirse una cara completamente nueva y completamente distinta de la que tenía. Pero claro, según se argumenta, la cara, la piel, es donde se encuentra el alma humana. Eso consideran. En el momento en que cambiamos de cara, cambiamos también por completo de personalidad, de identidad. Y este es el meollo del asunto, la identidad humana. ¿Dónde se encuentra? ¿En la piel, la cara o más, de manera más profunda? El personaje cambia por completo desde el mismo momento en que cambia de cara. Y esto es algo que lo hemos visto en otras películas, que guardaré en relación con esta. Si recuerdan, Le Yeux sans visage, Los ojos sin rostro, de Georges Franju, o una de Pedro Almodóvar, La piel que habito, en la que, si mal no recuerdo, salía Marisa Paredes, que hoy tristemente nos ha dejado, La piel que habito, Abre los ojos, de Alejandro Amenábar, o incluso si han visto, que es una película de actualidad, la proyectan estos días en los cines Los Ángeles, la película de Emilia López, no sé si la han visto, la película francesa, en la que un hombre se convierte en una mujer y en el mismo momento en que cambia de rostro cambia por completo de personalidad y de perspectiva ante la vida. Bueno, pues serían argumentos próximos a esta película fascinante. Las tres películas que tienen aquí tienen otros argumentos en común. En primer lugar, la búsqueda de identidad en medio de un mundo absurdo, dialéctico, donde la realidad se manifiesta en su vertiente más jovesiana, una realidad pobre, breve y brutal, en la que el mundo se descompone e ingresamos en un espacio próximo a la pesadilla. Pero además nos encontramos con que todas estas obras fueron escritas fueron guionizadas por Abe Kobo, que es uno de los novelistas japoneses más importantes y que se va a convertir en el ayudante o en el colaborador más determinante, más importante en la obra de Teshigahara. De hecho, buena parte del mundo personal, del mundo creativo de Teshigahara es indisociable de las novelas y de los relatos filosóficos existenciales que ha creado literariamente Abe Kobo. El segundo elemento, además de Abe Kobo, es el compositor, el músico Toru Takemitsu, uno de los compositores japoneses más importantes de la segunda mitad del siglo XX, que hizo la banda sonora de todas estas películas y del conjunto de las obras de Teshigahara. Y el tercero sería el excelente fotógrafo Hiroshi Segawa, que hizo realmente unos trabajos magníficos en relación con todo esto. En el último fotograma, es una pena que no tengamos tiempo para desarrollarlo, verán que el protagonista se está enfrentando cara a cara con una obra
de Pablo Picasso, nada menos que con su minotauromaquia. Y evidentemente se está identificando en el Minotauro, en ese monstruo aterrador, pero que sin embargo conserva un alma sensible, tal como le sucede a nuestro protagonista. Este es el camino del cine, finalmente, el camino que vocacionalmente decide seguir Hiroshi Teshigahara. Pero no ha de ser el único, porque también está claro el camino del Ikebana, el camino que ha emprendido su padre, fundando en 1927, el mismo año en el que nace Teshigahara, la escuela Sogetsu de Ikebana. Y el propio Teshigahara reconoce en Sofu, en el maestro Sofu, la influencia más determinante de su vida. La mayor influencia que he recibido es de mi padre, de su espíritu innovador, decidido en todo momento a superar lo normalizado. El camino del Ikebana, el camino de la flor, el chado, que dicen los japoneses, porque la flor ya no es una flor, es otra cosa, se transforma en algo abstracto, incluso en un arte de vanguardia, según intuía el maestro Sofu. La flor es concreta, el Ikebana es abstracto, y el Ikebana es un mundo infinito de posibilidades, como demuestra este cortometraje. Es el tercero que realiza Teshigahara, pero el primero en color, que dedica a la creatividad del maestro Sofu. Por un lado le vemos planificando sus esculturas, sus ikebanas, realizándolos y también imaginando esas formas de esculturas de vanguardia, abstractas, expresionistas, que muchas veces argumentaba. O el propio ikebana que compuso de manera improvisada para Salvador Dalí y para Gala en el cuarto fotograma que tienen aquí en la pantalla. Como les dije, de manera fortuita y no prevista, imprevista, Teshigahara tuvo que hacerse cargo de la escuela Sogetsu de Ikebana. Y aunque al principio lo hizo de mala gana, finalmente vio que el Ikebana encerraba muchas posibilidades para él. Es más, como él mismo dice, mi padre, el maestro Sofu, solía decir que el Ikebana y el cine son la misma forma de expresión. Después de todo, se trata de capturar retazos de la realidad en bruto, imágenes en el cine, fotogramas, o flores y tallos y hojas y ramas en el ikebana y montarlas para crear un sentido distinto. El montaje es determinante en el cine como lo es en el ikebana, partiendo de la realidad en bruto. Por tanto, llegó a fascinarse por el mundo del ikebana y hacer unos ikebana verdaderamente notables, originales, poco conocidos fuera de Japón, no le permitieron alcanzar esa notoriedad que tenía con sus películas, pero que verdaderamente fueron revolucionarios y muy apreciados en el entorno japonés. Otra cuestión importante de Teshigahara es que no solamente hacía los ikebanas, sino que también hacía los soportes. Están viendo aquí uno precioso. Esos soportes de cerámica modelados por él mismo, pintados también por él mismo, y que verán que muchas veces asumen unas formas orgánicas que podrían permitirnos recordar formas de Antonio Gaudí, el arquitecto que tanto le fascinaba a Teshigahara. Y verán que tanto las formas del ikebana, no solo lo que vemos, sino también lo que se ha cortado o los huecos, la nada que hay entre ellos, pueden guardar muchas veces, tienen aquí un buen ejemplo, guardan una relación estrecha con las formas verdaderamente naturales, orgánicas, que tenían los diseños de Gaudí y que aparecían integradas en sus edificios. Porque Teshigahara llegó también a la cerámica de manera accidental. Se refugió en un lugar porque quería estar solitario, vio que allí hacían una cerámica muy atractiva, muy potente, y decidió integrarse, decidió incorporarse al oficio de alfarero. Y además lo hizo muy bien. Tienen aquí una cerámica muy grande, sería como 3 veces más grande que este vaso que tengo aquí y que llegué a tener en mis manos. Me permitieron tenerla y fotografiarla en su taller de cerámica situado en Echizen, en Fukui. Verán que es muy bello por los 4 lados, muy grande, que tiene ese aspecto, si quieren, rugoso, aparentemente descuidado, pero al mismo tiempo muy elegante, muy sofisticado y con una volumetría muy rotunda, tanto en lo que se refiere al volumen de la propia obra, a la plasticidad de la obra, como a su propia gama cromática, con esos contrastes tan acusados entre blancos y negros, a veces muy firmes y a veces limitados a una pequeña mancha, o incluso con el interior completamente negro, mientras que la reverberación en blanco se encuentra al exterior, buscando la luz.
en medio de las tinieblas, podríamos decir. Hizo así algo verdaderamente notable, novedoso, y que fue muy aplaudido y muy bien valorado en el terreno del arte japonés. Este es el camino de la cerámica, el tercero de los caminos que estamos considerando en la trayectoria artística de Hiroshi Teshigahara. Aquel que quiera percibir el sentido profundo del Ikebana, considera nuestro artista, también se interesará por la caligrafía. Este es otro de los caminos, el camino de la escritura, el camino de la caligrafía. Aquí le tienen en el Palazzo Reale de Milán, donde hizo una exposición que fue muy notoria, dedicándose al arte de la escritura, con mono de trabajo, el artista humilde. No es el artista subido a la gloria, sino el artista que trabaja con sus manos, que se ensucia, concentrado, tiene ya la caligrafía en su cabeza, solamente hace falta llevarla al papel. Y además a gran formato, con ese gran pincel que parece como una gran escoba, como una fregona, llena de tinta y va dando forma a estas caligrafías tan rotundas y tan poderosas, y dejando incluso que se produzcan manchas, que caigan manchas, retazos de manchas intencionadas, formando pues algo parecido a lo que hacía Jackson Pollock con su action painting, esa suerte de expresionismo basado en parte en el azar, pero también en la determinación del propio artista. También practicó el grabado, y aquí tienen uno de los grabados que pintó. Se trata de una litografía que representa algo así como un cielo estrellado, pero se le ha seleccionado porque verán que se parece y mucho a los diseños que vio de Gaudí, a los diseños reconstruidos de Gaudí para el interior de la Sagrada Familia. E incluso hoy, que ya es realidad ese interior de la Sagrada Familia, verán que guarda mucha relación con ese bosque de palmeras y de techumbres estrelladas con las que Gaudí había concebido el interior de su templo expiatorio. En efecto, como hemos recordado ya, Hiroshi Teshigahara, acompañado de su padre Sofu, visitaron Barcelona en 1959. Aquí les tienen en el Parque Güell, porque realmente sintieron algo así como una revelación, viendo y transitando la obra de Gaudí. Así lo reconoce nuestro artista. En Barcelona me fascinó la arquitectura de Antonio Gaudí. Gaudí me ha proporcionado una de las mayores sorpresas de mi vida. Eso reconoce Teshigahara. En 1959 además filmó un pequeño cortometraje de unos 20 minutos sin banda sonora en la que recorría los principales espacios de Gaudí y también documentó su encuentro con Salvador Dalí. Pero lo importante hubo de venir en 1984, porque en 1984, en el año de Orwell, Teshigahara vino a España y filmó una suntuosa película. No me atrevería a denominarla documental, sino que es más bien algo así como un poema visual o un ensayo en imágenes, un ensayo sobre cómo filmar la arquitectura y de manera más específica sobre cómo filmar la arquitectura de Antonio Gaudí, cómo poder llevar esas imágenes tan volumétricas, tan poderosas, tan imaginativas, cómo convertirlas en imágenes cinematográficas. Y lo hace de una manera muy precisa, buscando la plasticidad de las imágenes de Gaudí, tanto en su naturaleza, en el plano general, como en el pequeño detalle, porque Gaudí era genial tanto en su concepción mastodóntica, volumétrica de los grandes edificios, como en los pequeños detalles, todos cuidados y todos sometidos a un designio claramente establecido por ese artista que era un demiurgo total, creador de una obra total. Gaudí, en efecto, fusionaba muchas artes en sus edificios, y eso es otra cosa que le fascinaba a Teshigahara, que quería crear una forma de arte total en el que todas las artes estuvieran perfectamente integradas de una manera armoniosa. Un arte definitivo, un arte total, que también identifica la naturaleza creativa de Hiroshi Teshigahara. Bueno, aquella revelación que supuso el encuentro de Gaudí con Teshigahara marcó un antes y un después en la trayectoria de Teshigahara, de nuestro artista, y por eso le dedico un capítulo muy extenso, relacionándolo además con los jardines, porque he tratado de desarrollar una intuición del propio Teshigahara, cuando consideraba Teshigahara, nuestro artista, que, aquí lo tienen, la obra de Gaudí siempre esconde en su foro interno el concepto de jardín. Hagamos un viaje para reconsiderar a Gaudí como un jardín. Y es precisamente siguiendo esta intuición lo que he tratado de hacer en este capítulo, encontrar proximidades entre
la obra de Gaudí y la de Teshigahara a partir del concepto común de jardín de piedra. Tienen aquí a Teshigahara en el año 84 paseando por la cripta Güell, paseando por los jardines, por el Parque Güell y por la sala hipóstila también del Parque Güell, completamente fascinado, encontrando esa forma de arte por la que él suspira, en la que se trata de identificar, de integrar distintas especialidades artísticas y todas ellas unidas por la naturaleza como hilo conductor, como maestro absoluto y maestro supremo. Tanto Gaudí como Teshigahara encuentran en la naturaleza la obra de arte absoluta y el modelo de inspiración que todo artista debe seguir. Así que tuve oportunidad también de visitar algunos de los jardines que se conservan de Teshigahara, otros se han perdido. El mejor de ellos se encuentra en el norte de Japón, en Sakata. Aquí se encuentra el jardín para el Museo de Fotografía Ken Domon. Ken Domon es un fotógrafo muy bueno de Japón que cuenta con un museo con su obra. Pues bueno, para ese museo encargaron a Teshigahara que realizara un jardín de piedra. Jardín de piedra, como los que hemos visto de Gaudí, el Parque Güell, la propia Sagrada Familia, podría ser entendida como un colosal jardín de piedra. Y es lo que hizo aquí, digamos, una relectura del Karesansui. El Karesansui es el jardín seco japonés. Aquí ven cómo las piedras tomadas de los ríos cercanos quieren representar un río, pero es un río seco. El Karegawa, que dicen los japoneses, el río seco en el que el agua está simulada por las propias piedras. Fíjense cómo incluso traza curvas, traza meandros, se pierde entre orillas talladas por el propio Teshigahara con tallos de bambú que quieren representar una naturaleza, si quieren idealizada, pero finalmente reconstruida por completo y que dialoga con el museo, porque no es posible visitar este jardín por fuera, se tiene que ver desde el interior, en una gran sala acristalada que se asemeja mucho al escenario cinematográfico. Es como si el espectador estuviera viendo una película que es finalmente un jardín de piedra. Se colocan también piedras, como estarán viendo por aquí, piedras de distinto tamaño que trazan un juego de perspectivas que se pierde en el horizonte. Esto es importante porque guían la mirada del espectador. Esta piedra, primera que están viendo por aquí, esta otra que aparece por aquí, y finalmente el bosque. Porque el jardín se integra en todo un espacio. Es lo que los japoneses denominan el sakei. Esto es el paisaje prestado. Aprovechan el espacio natural que está en los alrededores del propio jardín y lo integran de una manera muy ingeniosa en el propio jardín, haciendo que la profundidad de campo sea mucho mayor. Quiero decir, estos árboles ya no forman parte del jardín de Teshigahara, pero visualmente están integrados en ese mismo jardín. Esa es la técnica del sakei que practica Teshigahara. Este es el jardín que el propio Hiroshi Teshigahara también realizó en el taller de cerámica de Echizen. Es un jardín, si se quiere, familiar, pero verán que tiene mucha importancia las piedras que toma por aquí y por allá e incluso las propias esculturas que él ha tallado, con formas diversas, caprichosas, con formas cónicas, otras con formas circulares o cilíndricas, pequeñas aperturas en las piedras, que trazan también una integración visual y que tratan de relacionarlo con el propio aparato natural que tiene el jardín. Un jardín en el que el arte fundamental es seleccionar la piedra y colocarla en su sitio. Pero esta es la esencia misma del jardín japonés. Desde el Sakuteiki, que es el primer tratado japonés de jardín y el primer tratado de jardines que existe en la lengua, en cualquier país y en cualquier lugar, considera que el oficio fundamental del jardinero consiste en saber seleccionar las piedras y colocarlas de manera adecuada en el lugar adecuado, que es a lo que se entrega Teshigahara en este jardín, o en este otro que pude visitar en el restaurante Fukiage de Kioto. Es un restaurante pequeñito y allí en un jardín muy pequeño que tienen en los márgenes del restaurante, Teshigahara, que era amigo de los propietarios de este jardín, talló este jardín con piedra completamente devastada, completamente pulida y en la que finge una especie de meandro, de tierra, de hierba, de agua, de lo que quieran imaginar, con esta figura rítmica, sinuosa, casi musical, que va recorriendo y va rompiendo toda la piedra pulida y toda la piedra tallada que le rodea, generando ese diálogo entre la piedra y la hierba, entre el todo y la nada, entre lo natural y lo artificial.
de una manera, yo creo que visualmente impactante y armoniosa. El camino del jardín, que nos lleva también a recorrer por tierra, aire y incluso agua, espacios naturales. Esta es una de las obras menos conocidas de Teshigahara, pero que a mí me parece preciosa. Es un puente. Diseñó este puente que se encuentra en Yamanaka Onsen y que trata de salvar una garganta. Este puente se llama Ayatori, Ayatori Hashi, el puente Ayatori, y quiere representar algo así como el vuelo de los dragones. Es como un puente sinuoso, como si fuera una serpiente o un dragón sinuoso que salva una garganta de un río. Es un puente solamente peatonal, de manera que el espectador va recorriendo en círculos sinuosos que le impiden ver lo que se esconde más allá, lo que hace que el recorrido sea sorprendente y ameno. Nunca sabes exactamente qué vas a encontrar, suspendido entre el cielo, la tierra y el agua, porque al fondo se oye el fluir de un río, lo que le da también una cierta naturaleza musical. Verán además, desde esta foto tomada desde el aire, que hay una escalinata con círculos concéntricos, que nos remite también a los jardines zen. Recordarán esos juegos concéntricos característicos de los jardines zen que tratan de representar espacios místicos, quizá nubes, quizá mares, quizá islas, lo que queramos imaginar. Incluso nos encontramos con estas esculturas que también ha tallado el propio Hiroshi Teshigahara, que forman como tótems, distintas piedras superpuestas una por encima de otra, de manera que muchas veces las más gruesas se encuentran sobre otras que son mucho más delicadas, más frágiles, dando esa sensación de fragilidad, de inconsistencia, que parece que se van a caer en cualquier momento, recordando lo frágiles y lo perecederas que son todas las obras humanas. El Ayatori Hashi, por tanto, como otra de las obras notables en el trayecto artístico y creativo de Hiroshi Teshigahara. Un recorrido que sigue ahora por agua. Tienen aquí esta obra que me parece que es originalísima. Es un teatro al aire libre. Un teatro al aire libre que diseñó nada menos que Arata Isozaki, premio Pritzker de arquitectura y que era además amigo personal de Hiroshi Teshigahara. Aquí en este teatro al aire libre verán que responde a una cavea perfectamente tallada a la forma del teatro griego convencional, pero tallada, claro está, con hormigón armado, con materiales propios del siglo XX. Y aquí, donde está el escenario, se abre un lago también artificial. Las obras de teatro, que además eran obras de teatro no kabuki, bunraku, del repertorio clásico japonés, se encontraban frente a este escenario natural, el lago. Y luego, respondiendo también a esa idea del sakei, nos encontramos el paisaje prestado, porque aunque por medio hay carreteras, han plantado árboles para disimular las carreteras y para que parezca que el espacio es mucho más amplio de lo que realmente es. Toda esta montaña, toda esta floresta, todos estos bosques están integrados dentro del propio teatro, dentro de la propia cavea, haciendo que la profundidad de campo y la integración en el medio natural sea mucho más equilibrada y armoniosa. Bueno, pues dentro de este entramado escenográfico que concibe Arata Isozaki, Hiroshi Teshigahara hizo 3 esculturas. Una vertical que representa una garza, otra horizontal que representa una tortuga y otra intermedia que no se sabe muy bien qué es. Podría ser una tortuguita o podría ser una isla. No lo sabemos, pero sí sabemos que la garza representa en el imaginario colectivo japonés la buena fortuna. La tortuga representa la longevidad y esta otra tortuguita podría ser la búsqueda en medio de ese mar incierto de esos dos principios fundamentales, como son la longevidad, la buena salud y la buena fortuna. Bueno, aquí tienen esta imagen tomada mucho más cercana de lo que es la grulla y la tortuga, junto con esa otra indeterminada que puede ser una pequeña tortuga o un pequeño trozo de tierra perdido en medio del agua. Verán que también juega con esos principios de inestabilidad. Tiene esta forma vertical frente a la horizontalidad de la tortuga y hace que las piedras más pequeñas estén situadas debajo y la más grande encima, provocando esa forma de inestabilidad, de desequilibrio que le gustaba tanto a Teshigahara. Porque, de nuevo son palabras de nuestro artista, los seres humanos adoptamos distintas formas de expresión para representarnos, pero lo que de verdad nunca se olvida es la majestuosidad de la naturaleza. Creo que lo más importante es mantener vivo ese pensamiento.
Llegamos también al fuego purificador. Esta es una instalación basada en quemar todo lo superfluo de la exposición que hizo en el Palazzo Reale de Milán. El fuego. Porque todo tiene que surgir de un cambio interno, como propone Hiroshi Teshigahara. Tienen aquí 4 imágenes de su película más reconocida: El hombre que sube y baja, El moderno Sísifo, En la mujer de la arena, el recorrido telúrico a través de la tierra, el reconocimiento del hombre extraviado a través del fuego, los verdugos, los carceleros que aprisionan a su víctima, el hallazgo del agua, que es reconocer la recuperación del espíritu, el renacimiento del espíritu en medio de la nada. Un genuino jardín de piedra concebido en medio del desierto, donde se encuentra el agua en medio de la tierra. Y esa búsqueda también del espacio exterior, de la salida hacia el aire, hacia la luz, hacia el sol, hacia la libertad, que supone este recorrido cósmico en búsqueda de la propia identidad en esta película, en esta obra maestra que es La mujer de la arena, su película más consagrada, su película más famosa, pero ni mucho menos la única película de interés que tiene en su filmografía. El cine es mi idioma, resume Hiroshi Teshigahara, y así era. Les traigo otras imágenes para que vean el mundo onírico de Teshigahara. Hizo varias películas para televisión, en concreto sobre el personaje de Zatoichi. ¿Conocen a Zatoichi? Es el espadachín ciego. Aunque es ciego, es completamente invencible. Diríamos que su ceguera es más que un impedimento, una virtud, un arma que le permite ver lo que sus enemigos no ven. Se anticipa a sus movimientos y eso le convierte en un espadachín formidable y prácticamente invencible. En uno de los episodios, que se titula Viaje a través del sueño, llegamos al mundo onírico de Zatoichi porque le sorprendemos en pleno sueño. Zatoichi sueña, entra en este mundo onírico, tan fácil de reconocer como pudieran ser los universos de Dalí, sube y baja continuamente por pasillos y por escaleras porque está en pleno tránsito y puede ver. Aquí tiene imágenes y tiene atracciones eróticas, pero también se descompone. En un duelo pierde el control, pierde la concentración y le cortan en pedazos. Como verán, le cortan los pies, le cortan las manos. Se está deconstruyendo a Zatoichi, se está descomponiendo el personaje para recomponerlo, porque de lo que se trata finalmente es de darle otro sentido, conferirle un nuevo sentido a un personaje tradicional dentro de la nueva iconografía de un cine que se abre ya al siglo XXI. El otro arte al que queremos llegar es el arte de la ceremonia del té, las artes del té, que era otra especialidad artística que le interesaban mucho a Teshigahara. El camino del té, el cha-do. El camino del té es también, como la ópera, como el cine, como la obra de Teshigahara, un arte de integrar distintos elementos. Tenemos la jardinería, la arquitectura, la cerámica, el ikebana, la pintura, todas ellas integradas dentro de la ceremonia del té. Y el gran valedor, el gran artífice de la ceremonia del té fue Senno Rikyu, el primer gran maestro de la ceremonia del té. A este gran maestro de finales del siglo XVI, que unificó y dio sentido a las artes del té, Teshigahara dedicó su penúltima película, que se titulaba así Rikyu, el nombre del protagonista. Rikyu, dice Teshigahara, era una persona increíble. Creó la ceremonia del té, la arquitectura de la casa del té, el jardín japonés, para ser visto desde la casa del té. Lo que hizo era, además, algo parecido al teatro, una forma de representación. En su espacio cerrado se disponía como un actor sobre un escenario. Lo que hacía era arte total. Para mí, Rikyu hacía arte ambiental en tiempos remotos. Otro de los inspiradores, otro de los referentes fundamentales de Teshigahara, como Gaudí, buscaba también Rikyu su inspiración en las formas de arte de la naturaleza. Precisamente la última escena de Rikyu consiste en la transición hacia la muerte. Le obligaron a hacerse el seppuku, la ceremonia que nosotros conocemos como harakiri. Y el momento en el que muere, parabólicamente le vemos recorriendo un bosque de bambú que ha tallado el propio Hiroshi Teshigahara y que verán que tiene forma como de arcos ojivales, quizá remitiéndonos de nuevo al mundo goticista de su admirado Antonio Gaudí y buscando la luz en medio de las tinieblas. Es verdad que
Rikyū va a morir, pero más allá de las sombras puede que se esconda la luz. Post tenebras, spero lucem. Más allá de las sombras, espero la luz. Como decía el gran Quijote desde el mismo frontispicio de la obra maestra de Miguel de Cervantes. Post tenebras, lucem. Más allá de las sombras, espero la luz. Y este es el itinerario que sigue Rikyū en su camino a través de la vida y a través de la muerte. El último de los grandes caminos de Teshigahara es el camino del bambú. Los últimos años, desde el año 81 en adelante, se consagró a hacer obras de bambú, instalaciones de bambú a la que dedicamos un capítulo especial en el libro. No en vano el libro se titula Cine, Roca y Bambú. Y verán que hizo unas instalaciones naturalmente perecederas, pero extraordinariamente visuales y poderosas, en las que juega con este material dúctil y maleable, al mismo tiempo muy frágil y al mismo tiempo extraordinariamente resistente. Bícromo, es verde al exterior, pero es blanco al interior, y es vacío por el interior, lo cual en sí mismo supone una parábola zen. En su interior, lleno de luz y de potencia, está esa nada que es finalmente el todo y que da el sentido a esas composiciones volumétricas, ingeniosas, que apuntan también hacia la luz en las instalaciones de Teshigahara. Aquí les he mostrado dos instalaciones que hizo en la isla de Naoshima, una isla que está toda ella consagrada al arte contemporáneo. Este es el edificio que hizo Tadao Ando, otro premio Pritzker de la maravillosa arquitectura contemporánea japonesa, que también fue amigo y colaborador de Hiroshi Teshigahara. Y para dialogar ese edificio de Tadao Ando, Teshigahara realizó estas arquitecturas, estas esculturas, mejor dicho, en bambú, a modo de diálogo entre la arquitectura sólida, volumétrica de Tadao Ando y las formas frágiles y perecederas del bambú. Cuando Toru Takemitsu, su compositor de cabecera, falleció, el mismo Teshigahara hizo esta suntuosa obra en bambú como homenaje a Teshigahara en la isla de Miyajima, en uno de los templos sintoístas más famosos de Japón, Itsukushima, en el medio de esta isla que es patrimonio de la humanidad. Fíjense, es posible meterse en los túneles volumétricos que talla Hiroshi Teshigahara, lo que hacen pues de estos recorridos algo así como una verdadera experiencia mística por parte del espectador. Vemos además, como dice Teshigahara, que mis materiales son el bambú y el espacio. En el arte no debe haber ningún tipo de frontera. Es otra idea motriz en la obra de Teshigahara. Es una lástima, podemos considerar, que Teshigahara abandonara finalmente el cine, pero no le quedaba otro remedio y se entregó con dedicación, con cariño, con creatividad plena al mundo del ikebana y de las artes adyacentes, tratando de modernizar una tradición centenaria. Porque en el fondo, como repite el propio Teshigahara, los artistas que verdaderamente le impresionan son aquellos cuyas poderosas ideas alcanzan a expresarse a través de la colisión, a través de la naturaleza. Este tipo de obras trascienden el mero naturalismo. Modelados por la creatividad del artista, los materiales se ven reducidos a simples entidades abstractas, y los espacios que permanecen en blanco ya no son simples vacíos, sino núcleos que determinan el carácter de la composición en su conjunto. Una forma de arte total. Hiroshi Teshigahara o el diálogo de las artes. Teshigahara, cine, roca y bambú. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señoras y señores. Espero no haberme extendido demasiado. Y si desean hacer alguna pregunta, alguna observación o sugerencia, estaré encantado de oírlas. Mira, hablas de Tinguely en el libro, y entonces yo cuando lo leí me preguntaba si ya cuando fue Tinguely a Japón ya conocía a Teshigahara o se conocieron allí. Esa es la pregunta. Sí, bueno, no he podido, claro, detallarles todo el libro. Uno de los cortometrajes que hizo Teshigahara se llamaba Jan Tinguely. Jan Tinguely es un escultor belga que hacía unas obras muy divertidas. Es un poco al estilo de Alexander Calder, son imágenes móviles,
pero son dinámicas, son por así decirlo como robots mecánicos. A Hale le entusiasmaría, son como juguetes mecánicos que se mueven pero sin ningún tipo de principio y sin ningún tipo de objetivo. Sencillamente se mueven, crean movimientos hipnóticos y generan además una especie de música artificial. Se encuentran la obra de Jan Tinguely en YouTube. Allí pueden encontrar tanto obras de Tashigahara como de Jan Tinguely. Es una especie de robótica, si me permite Hale la expresión, incipiente, pero al mismo tiempo muy imaginativa y muy divertida. Es también un arte del reciclaje, algo también muy contemporáneo, porque cogían materiales de vertederos y de basureros, fundamentalmente metálicos, y jugaba con ellos, los esculpía para crear esta especie de robots mecánicos, que muchas veces tienen una naturaleza precinematográfica, porque parece que son como juguetes precinematográficos que no tienen otro objeto sino fascinar al espectador. Máquinas para fascinar, como lo es el propio dispositivo cinematográfico. Respondiendo a la pregunta de Marisa, en efecto ya le conocían. Hay que tener en cuenta, y esta es una gran ventaja de Hiroshi Teshigahara. Teshigahara era un hombre adinerado, y además era un hombre que vivía en Sogetsu, que es una gran escuela de Ikebana. Pero es que Sogetsu no solamente hacía Ikebana, también llevaba a cabo una actividad cultural muy rica, un poco como el Ateneo, pero llevaba allí además todo tipo de artistas de vanguardia, escultores, arquitectos, músicos, bailarines, compositores. Allí estuvo John Cage, allí estuvo Yoko Ono haciendo sus primeras obras y sus primeras performances cuando todavía era una perfecta desconocida. Y muchos músicos y compositores de vanguardia, tanto occidentales como japoneses. Y Jan Tinguely conocía a Sofu Teshigahara porque ambos eran escultores. Y Sofu era un alma inquieta, siempre estaba viajando y en alguna de estas exposiciones le conocieron, le invitaron a presentar sus artilugios dinámicos en Japón y así fue como los presentó y cómo Hiroshi Teshigahara realizó esta obra. Esto es, Teshigahara estaba muy bien situado en el mundo de la vanguardia, porque a través de Sogetsu, Sogetsu no era cualquier cosa, era seguramente el gran centro de la vanguardia en Tokio y en Japón. No hay ni un solo centro en Japón y en Tokio en el que hubiera tanta atención al arte de vanguardia como había en Sogetsu, con lo que más allá de su naturaleza como un centro de Ikebana, era un gran centro cultural y artístico dedicado específicamente al arte de vanguardia. Esto, pues claro, le permitió a Teshigahara tener entre sus amigos a cantidad de artistas. Hemos hablado de Tadao Ando, hemos hablado de Arata Isozaki, Isamu Noguchi, todos los compositores japoneses, con Toru Takemitsu a la cabeza. Todos tuvieron relación estrecha con Sofu y con Hiroshi Teshigahara a partir del centro de arte Sogetsu. Y esta fue la circunstancia por la que Jan Tinguely fue a Japón, conocía a Sofu y por la cual Hiroshi Teshigahara pudo realizar este documental. Sí, buenas tardes. ¿Cómo y por qué el artista llega al conocimiento, incluso la influencia o al gusto de la cultura española y a los artistas que ha mencionado? ¿Y cómo y por qué ha llegado usted al artista? Son dos buenas preguntas. A España, bueno, en una entrevista le preguntaron, ¿y a usted cuál es el país que más le gusta? Y dijo sin titubear, España, y en particular Barcelona, porque allí está la obra de Gaudí, que le dejó completamente enamorado. Había ya una extraña sintonía con la cultura española. Ya desde joven le interesaban, los artistas que más le gustaban eran Dalí y Picasso. Le gustaban otros muchos, hemos citado unos cuantos, pero sus artistas de cabecera eran Dalí y Picasso, y a través del cine, Luis Buñuel. Y a través de la pintura, Goya, de la pintura del 19. Tenía esa inquietud. Él se pregunta, ¿por qué me gusta y me atrae tanto el arte español? Él piensa que es por el espíritu y por la naturaleza atormentada que tienen todos estos artistas españoles. Una naturaleza atormentada con la que él mismo se identifica. Todo esto ya lo arrastraba de joven. Y en el mismo momento en el que visita Barcelona, en el mismo año 1959, se produce algo así como una anagnórisis, que diría Aristóteles, una epifanía, una iluminación, un descubrimiento vital. Descubre en la obra de Gaudí el artista supremo para él. Podríamos preguntarnos por qué a los japoneses les gusta tanto Gaudí,
Saben que hay una verdadera fascinación. Les diré que Japón es, después de España, el país que más número de obras tiene de Gaudí. Naturalmente no tiene edificios de Gaudí, pero sí que tiene planos, fotografías, muebles, objetos decorativos de Gaudí que han ido comprando y que se encuentran en Japón. Yo he estado 3 veces en Japón y las 3 veces me he encontrado con exposiciones dedicadas a Gaudí. Una de ellas de un mangaka, un dibujante que hace manga y que estaba absolutamente fascinado por la obra de Gaudí. E hizo una biografía de Gaudí en manga. La última vez que estuve no llegué a ver la exposición, pero me compré el catálogo. Estaban preparando una exposición sobre la Sagrada Familia, que se encuentra en estos momentos, como saben, en un estadio muy avanzado. ¿Por qué esa fascinación? Arata y Sosaki también se lo preguntan, porque si se paran a pensarlo, el arte japonés es justo lo contrario que Gaudí. Gaudí es muy abigarrado, muy barroco, es un barroquismo genial. Mientras que el arte japonés es la desornamentación y el minimalismo. Considera Isozaki que es porque Gaudí tiene todo aquello de lo que los japoneses carecen. Esa especie de horror vacui, esa especie de barroquismo, esa especie de tormento interior. También la búsqueda de la naturaleza y esa capacidad de integrar artes. Pero lo cierto es que sigue siendo un artista extraordinariamente atractivo para Japón. Les diré que aunque no hay edificios de Gaudí, me he encontrado pues cerca de una docena de edificios en Japón que están claramente inspirados por Gaudí. Si ponen Gaudí Japón, encontrarán en Nagasaki la iglesia de los 27 mártires y el Museo de los 27 mártires, que está claramente inspirada en Gaudí, en el Trencadís, en esos mosaicos de vidrio que hacía Gaudí. Es una iglesia completamente gaudiniana. Me he encontrado museos que reproducen tal cual el Parque Güell. Me he encontrado cantidad de edificios y parques que tratan de reproducir las sinuosidades del Parque Güell. Esto nos daría para otra sesión, pero realmente la presencia de allí es muy poderosa y de alguna manera yo diría que Teshigahara tiene algo que ver, porque la película fue un éxito, no se ha proyectado en España, cosa que no entiendo, pero en Japón sí que fue una película que se vio que tuvo mucho éxito. Y otra cosa que no les he dicho, antes de la película, Sogetsu realizó la primera gran exposición de Gaudí en Japón, en Tokio, y luego fue una exposición itinerante que recorrió otras capitales japonesas, pero la primera gran exposición de Gaudí tuvo lugar en Tokio y la organizó Sogetsu, y Hiroshi Teshigahara fue uno de sus comisarios. Llevó a muchos especialistas españoles, fue una coproducción entre España y Japón, y contribuyó poderosamente a despertar esa pasión que existe en Japón por Gaudí. Pero ya es anterior. Kenji Imai, el autor de esta iglesia de Nagasaki, fue a Barcelona en 1926 porque se quería entrevistar con Gaudí. Y también tuvo mala suerte el hombre, porque fue a llegar a Barcelona 15 días después de que Gaudí fuera atropellado por un tranvía y muriera. Vaya chasco. Llega 15 días después de que Gaudí muriera atropellado. Pero bueno, se dedicó a estudiar toda la obra de Gaudí y construyó varios edificios en Tokio y en Nagasaki bajo directa inspiración gaudiniana. Entonces, bueno, a Teshigahara le fascina España, le fascina la comida española, le fascinan, en esto no podemos estar de acuerdo, las corridas de toros, sobre todo a Sofu Teshigahara. Le fascina Picasso, le fascina Dalí y le fascina el mundo español. Tiene esa extraña inquietud. Tengo que decirles, y esto es una cosa que también he podido comprobar, que en Japón gusta mucho España y gusta mucho la cultura española. Me he encontrado cantidad de churrerías donde venden churros, cantidad de restaurantes japoneses. Y tengo que decirles, es una cosa sorprendente, pero después del inglés, el segundo idioma internacional más presente es el español. Esto es, en muchos museos nos encontramos textos en español y no nos los encontramos en francés o en italiano o en alemán. Esto es una de las mejores colecciones de arte español, más allá de la que hay en Nueva York, por la Hispanic Society. Una de las mejores colecciones de arte español se encuentra en Nagasaki, donde hay artistas españoles de primer orden, del siglo XVI, XVII y hasta contemporáneos. Esto es la presencia española para Teshigahara, pero también para el conjunto de los japoneses, habría que añadir al propio Sofu, es ahí muy presente. Y seguramente sea esa idea de dramatismo y esa inspiración en la naturaleza.
Y respondiendo a la segunda pregunta, ¿por qué llegué yo a Teshigahara? Pues fue también por casualidad. Yo la primera película que vi de Hiroshi Teshigahara fue La mujer de la arena, en aquellos felices años en que había una programación televisiva digna de tal nombre. Quiero recordar que entonces estaba Pilar Miró al frente de televisión y ponían una programación extraordinaria que hoy sería imposible. Ponían películas en la 2 y a veces también en la 1 de altísimos vuelos, incluso ciclos completísimos. Pusieron un ciclo de cine japonés y pusieron La mujer de la arena. Vale, eran a las 12 de la noche, había que trasnochar, pero se hacía con gusto. Y en aquella ocasión ya teníamos los vídeos, aquellos magnetoscopios en VHS y en Betamax. Copié y grabé la película de la mujer de la arena, que me fascinó por completo. Fue a partir de aquí como empecé a trabajar. Yo daba clase en la cátedra de cine y una de las películas que programé fue La mujer de la arena, que gustaba mucho a los alumnos. Después, cuando quería ir a Japón, se me ocurrió la idea de buscar los vínculos entre Teshigahara y Gaudí. Y fui allí con ese propósito, y fue el plan de trabajo, buscar los vínculos entre Gaudí y Teshigahara, lo que me permitió ir accediendo al conjunto de su obra y al final hacer una obra de alcance mucho más amplio. Aquí hay un capítulo, el capítulo nuclear, que está dedicado a Gaudí, a Dalí y a los artistas españoles. Pero me dedico a toda la obra de Gaudí, incluyendo su relación con artistas internacionales como Jan Tinguely, al que acabamos de referirnos. No sé si le he respondido. Pues, si me permite, yo también te voy a hacer una pregunta. Nos comentabas ahora los motivos por los que Teshigahara pues, abandonó o no continuó su obra cinematográfica para dedicarse a todos estos ámbitos artísticos. Pero ¿se conoce de algún proyecto que hubiese sido así un proyecto que le hubiera gustado llevar a cabo y que por estos motivos o por otros no pudo realizar, incluso aquí en España? Sí, bueno, fue en el año 80 cuando Teshigahara decide abandonar la producción cinematográfica. Primero porque sus últimas películas no habían tenido mucho éxito y en segundo lugar porque no le queda más remedio que hacerse cargo de la escuela Sogetsu. No es cierto que abandonara el cine. El cine lo llevaba dentro del corazón, dentro del kokoro, que dicen los japoneses. Lo que sí fue cierto es que a partir de entonces su producción se fue haciendo mucho más espaciada. Volvió ocasionalmente, porque no podía renunciar al cine. En 1984 ya era Iemoto, ya era el gran maestro, y hizo la película Antonio Gaudí, que supuso de alguna manera su recuperación. Hacía 6 años que no había hecho ninguna película, pero supuso su recuperación como artista cinematográfico. Después hizo alguna película para televisión y sus dos últimas películas son 2 largometrajes realizados para Shochiku, que es una de las grandes compañías productoras de Japón. Una es Rikyū, que la hizo en 1989, dedicada al gran maestro de las artes del té. Y la siguiente que hizo es Gohime, la princesa Go, que trata también, es como la continuación, la secuela de Gohime, de Rikyū, otro gran maestro de la ceremonia del té, Furuta Ikebe. Es por tanto una especie de continuación. No se abandona nunca al cine. Lo que pasa es que ya deja de ser su dedicación principal, el arte al que profesionalmente quería dedicarse. Y sí que volvió, digamos que no regularmente, intermitentemente a hacer películas. Y sí es cierto, Guillermo, que Teshigahara murió repentinamente por causa de un cáncer que terminó con él a una edad temprana. Los japoneses, como saben, son muy longevos. Tenía 72 años, quiero recordar, murió a una edad temprana, pero tenía varios proyectos, algunos de ellos muy relacionados con las películas que hizo con Teshigahara, con Abe Kobo. Esos mundos oníricos, ese ingreso en el mundo del absurdo, tenía algunos incluso muy desarrollados, con guiones bien tramados, pero la fatalidad le impidió sacarlos adelante. Muy bien. Una última pregunta. 40 minutos. Estos 40 minutos que con tanta pasión y con tanto espíritu constructivo y tanto fervor, porque para mí ha sido un descubrimiento. Desconocía a este artista total, que puede ser un Leonardo da Vinci o no lo sé, pero la verdad es que funde, para mí es el artista total, ¿no? Podría ser un Gropius en la Bauhaus o podría ser, no sé, cualquier otro gran artista que funda todos los... Yo aquí, en tu charla, he visto referencias
pictográficas, pictóricas, artísticas, arquitectónicas. Me ha sido un viaje totalmente fascinante, el pasar desde Tadao Ando hasta un metabolista como puede ser Arata Isozaki y fundir todo esto. Ha sido una gozada, la verdad es que muchas gracias. Gracias, se lo agradezco. Trabajó con otros arquitectos importantes, incluso trabajó con una discípula, no me acuerdo de su nombre, Charlotte Parriand se llama. Veo que está usted familiarizado con la arquitectura. ¿Le suena a Charlotte Parriand? Exactamente. Exactamente, una discípula de Le Corbusier, Charlotte Parriand. Él no conocía a Le Corbusier, pero sí que trabajó con esta. E hicieron juntos un proyecto para casas de té en París, en el centro UNESCO, en el centro de UNESCO de París. Y también en el centro Georges Pompidou, como verán, apuntaba alto. Charlotte Parriand y Teshigahara, junto con Tadao Ando y otros arquitectos japoneses importantes, trabajaron juntos en una instalación dedicada a las obras a la arquitectura del té, tratando de llevarla a la arquitectura contemporánea, que es lo que pretendía también Tadao Ando. ¿Cómo se llamaba el arquitecto japonés? Lo tengo en la punta de la lengua, que hizo la ampliación del MoMA de Nueva York. ¿Se acuerda? Bueno, pues este arquitecto fue el que hizo un edificio extraordinario, fue el que hizo el Museo de Escultura Ken Domon y también colaboró con él estrechamente. Pero también con él, no era arquitecto, era escultor, Isamu Noguchi, y juntos tallaron jardines de piedra verdaderamente maravillosos. Sí, podemos pensar, me ha hablado de artistas totales, tendremos que ir a Richard Wagner como concepción de arte total, o Leonardo, está muy bien traído a cuenta. Yo le recomiendo, además, si le interesa la obra de Arata Isozaki, la película Tanin no Kao, El rostro ajeno, porque allí los decorados fueron realizados precisamente por Arata Isozaki. Y hay un momento, ya que habla de Leonardo, en el que aparece el Homo de Vitruvio, el hombre de Vitruvio. ¿Se acuerdan? El hombre perfecto de Vitruvio de acuerdo con Leonardo, que es una construcción artificial. Bueno, pues es otro de los modelos, en efecto, de artista global, de artista total, que aparecen citados en esta obra poliédrica, integradora, total, que es, en efecto, la obra de Teshigahara, el diálogo de las artes. Bueno, pues aquí terminamos. Quisiera agradecerle a Antonio Santos su magnífica exposición, como siempre, no podía ser de otra manera, y a ustedes también recomendarles el libro, si les apetece, también ahora en la entrada se puede adquirir y Antonio se quedará un ratito también para dedicarlo personalmente. Y nada, por supuesto, muchísimas gracias a ustedes por la presencia. Muchas gracias. Muchas gracias.